Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy nos encontramos nuevamente bajo esta modalidad de virtualidad en, en las clases, así que vamos a desarrollar para esta materia que es sociología la unidad número 5, ¿sí? La cual se va a desarrollar de la siguiente manera. Va a ser a través de estos videos en los cuales yo voy a desarrollar los temas, los contenidos más específicos de del programa, y con posterioridad eh, ustedes van a desarrollar un trabajo práctico eh, con las consignas que se van a enviar al final de cada uno de los videos, y también el material de respaldo, que es el material didáctico que se eh, incorpora a través del Classroom, ¿sí? Bueno, si me ven que miro un rato hacia la izquierda, a la derecha, es porque tengo la computadora con los temas específicos para no perderme del programa. Bueno, la unidad número 5, como dijimos, vamos a desarrollarla en dos clases, ¿sí? La primera, el primer tema, esta es una unidad que habla específicamente de la movilidad social, ¿sí? Es un tema que ya estuvimos viendo en los pantallazos en la unidad anterior, ¿sí? Cuando hablamos de la movilidad social o movilidad socioeconómica, hacemos noción al movimiento o desplazamiento que tienen los grupos humanos dentro de la sociedad, dentro del contexto social en el cual se desarrollan, ¿sí? Esto tiene que ver y se habla específicamente de la movilidad social cuando hablamos de los movimientos de las clases sociales, de la estratificación social, de la meritocracia y del estatus social, ¿sí? Eh, la movilidad social es empleado por el Estado también como una política estatal. Es decir, permitir que un individuo o grupos de individuos se desarrollen o desplacen dentro de la sociedad tiene mucho que ver con la posibilidad que hay de crecimiento, ¿sí? O posibilidad de avance en, eh, en un Estado, ¿sí? Es lo que nítidamente podemos ver o diferenciar aquellos estados que tienen una política que apoya la movilidad social y las otras que no, ¿sí? Uno de los ejemplos que damos de movilidad social refería a la meritocracia, es decir, la posibilidad del, del paso de clase a clase, ¿sí? O el desplazamiento que puede tener un individuo de estatus a estatus, ¿sí? Teniendo en cuenta los méritos que haya generado en su vida, tanto esos méritos de carácter económico, sociales, culturales, ¿sí? Pero que hayan sufrido un desplazamiento, una movilidad. Existen regímenes en los cuales nosotros sabemos que esta movilidad es prácticamente inexistente o nula, como por ejemplo los sistemas comunistas, ¿sí? En los cuales, independientemente del esfuerzo que pueda tener cada individuo al desempeñar su actividad o estudio, capacitarse y demás, va a tener siempre una igual remuneración o una igual percepción de ingreso, o se va a mantener en un estatus quo único a lo largo de su vida. Esto es algo que, por ejemplo, en los sistemas capitalistas prácticamente no se da, sino que al contrario se permite la meritocracia, es decir, el reconocimiento a los méritos de un individuo por su capacitación, por su trabajo, por su adaptabilidad eh, económica, cultural, social, etcétera, que permite que se vayan trasladando de un estatus a otro. Como dijimos, todo eh, desplazamiento de este individuo, de un individuo o un grupo de individuos en una sociedad, es movilidad social, ¿sí? Eh, entonces, en resumen podemos decir que la movilidad social o el estado que permite la movilidad social es aquel que brinda es el que brinda mayor posibilidades a los individuos para alcanzar este desplazamiento, ¿sí? Y se ve reflejado a través de, por ejemplo, las políticas públicas. Un ejemplo, como tenemos acá en Argentina, es la educación gratuita. La educación gratuita, incluso la educación superior gratuita, es la que permite que cualquier individuo, ¿sí? Sea la clase que sea, pueda capacitarse, pueda formarse como un profesional
y así a su vez ir cambiando el estatus de vida con el cual, por ejemplo, nació. ¿Sí? Cuando hablamos de tipos de realidad social, no podemos hacer, debemos hacer referencia a dos tipos: la movilidad social horizontal y la vertical, según el significado de cada uno. ¿Sí? La movilidad, la movilidad social horizontal es el paso cuando un individuo o grupos de individuos, ¿sí? eh, pasa, ¿no es cierto?, de un estatus a otro, es decir, horizontal, haciendo desciendo. Esto se puede ver, eh, está directamente relacionado, por ejemplo, al tema de la meritocracia. Es un ejemplo muy claro de movilidad social ascendente, cuando el hijo de un campesino o el hijo de un trabajador o una persona muy humilde, a través de la formación, de la educación, de la capacitación, se recibe de médico, abogado, científico, y puede cambiar su estatus de vida personal y el de su familia también. ¿Sí? Este es un ejemplo de la movilidad ascendente. También se puede dar la movilidad descendente. La movilidad descendente es aquella con la cual una persona que adquiere un estatus económico, social y demás, por también estas cuestiones de la economía, de la sociedad y demás, la guerra, pierde ese estatus y hace que descienda. Por ejemplo, un empresario que está en quiebra y tiene que volver a iniciar. ¿Sí? La diferencia que existe con otros sistemas de Estado, de derecho, eh, es que, por ejemplo, aquel que permite que nuevamente esta persona pueda volver a generar y volver a subir en su nivel social es digamos, el Estado de Derecho. Sin embargo, por ejemplo, en un sistema comunista, como habíamos dicho, eso es muy difícil, porque independientemente de los méritos, del esfuerzo que la persona pueda tener, se presume que el ideal es que todos tengan lo mismo. ¿Sí? Cuando hablamos de una movilidad de carácter vertical, no estamos hablando de un desplazamiento de un lugar a otro, es decir, dentro de un mismo estatus o de una misma clase social. El desplazamiento del individuo puede ser un obrero que deja un trabajo para entrar a otro, un gerente que deja una empresa para trabajar en otra empresa también de gerente. Es decir, tiene una movilidad social, pero esta no afecta prácticamente a su entorno, su, 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 su nivel social, económico, cultural. ¿Sí? Bueno, eh, respecto a, como dijimos, los estados y el estudio de la movilidad social, vemos que eh, a lo largo de la historia el predominó el sistema que permitió o que permite la movilidad social ascendente, es decir, aquella que permite al individuo que a través de sus méritos pueda incrementar su ingreso, cambiar su realidad social, económica y demás, que va en contraposición de lo que es los sistemas comunistas, en el cual, por ejemplo, no existe la propiedad privada, no existe la posibilidad de que se reconozca los méritos propios de carácter económico y demás, sino que existe un sentido de comunidad, de igualdad, eh, dar a todo lo mismo. ¿Sí? Entonces se deja de lado lo que refiere a la posibilidad de, podríamos decir, eh, un reconocimiento personal para poder ascender como individuo. ¿Sí? Bueno, una vez terminado en este tema, ingresamos a lo que es el control social. ¿Sí? Cuando hablamos del control social, nos estamos refiriendo a ese conjunto de prácticas, actitudes y valores que están destinados a controlar, ¿sí? Eh, o a establecer un orden de conducta en la sociedad. Eh, a veces el control social se realiza de forma coactiva o violentas, pero muchas otras, y creo que es en las mayorías, el método de control social está muy arraigado con prejuicios, valores, ideales y creencias que los individuos ya traen desde diversos institutos de formación se llaman medios de formaciones de control social informales, que vamos a ver más adelante. Es decir, si bien muchas veces nuestra conducta es regulada por, por reglas o normas, ¿sí? Muchas otras veces nuestra conducta, es decir, decido actuar de determinada forma y demás,
están más condicionadas con lo que es los valores e ideales de las personas, que también son formas de control social. ¿Sí? Los medios de control sociales son diversos, existen muchas formas. Son la iglesia, la religión, las leyes, eh, las costumbres, los usos, las modas. Todo esto son formas de control social y están obviamente condicionados al contexto social. Es decir, el individuo por naturaleza es un individuo que vive en sociedad, que vive en un contexto social, ¿sí? Y que al compartir ese compartimiento y estar interrelacionado con los demás, debe mantener una pauta de conducta, podríamos decir, ¿sí? Es así que el control social se vuelve un elemento indispensable para el Estado y para poder aplicar sus políticas y desarrollarse. ¿Por qué? Porque un Estado que no pueda poder o que no pueda implementar normas de conductas apropiadas hará que sus ciudadanos vivan en prácticamente un caos. Si cada uno hace lo que quiere o realiza la actividad o tiene una conducta eh, ¿no es cierto?, contraria a, a lo que el Estado podríamos llegar quiere de sus ciudadanos, estaríamos prácticamente en una crisis, en el sentido de decir, no existe un patrón de conducta único, no existe una manera de conducirme única, entonces podría esto llegar a generar una situación de anarquía o de caos, ¿sí? Bueno, eh, como le venía diciendo, digamos, es el propio Estado, ¿sí? A través de perspectivas de comportamiento, eh, tratando de, a través de los premios o méritos, reconocimiento de premios, méritos, a través de la sanción de los comportamientos desviados, que va marcando determinadas pautas de conductas desde que nacemos. Algunas se dan en medios de formación eh, o de control social informales y otro en medios de formación eh, de control social formales. ¿Sí? Cuando hablamos de los medios informales de control social, estamos refiriéndonos específicamente a aquellas que no están institucionalizadas, es decir, son aquellos medios de control social que no tienen normas, estatutos específicos o que tienen una estructura formada en un estatuto o en una regulación o en normas que hacen a la, por ejemplo, a que ellos desempeñen esa actividad, sino que son medios de comunicación, educación, la moral, la religión, ¿sí? Aquellos que muchas veces, sin tener normas específicamente escritas y demás, marcan la conducta del individuo. Personalmente creo que los medios de formación o de control social informal son los que más afectan al individuo en el desempeño de su conducta. La familia, la educación, los grupos de pares, ¿sí? Son todos ejemplos de medios de control social de una conducta. ¿Sí? Obviamente que, por ejemplo, tenemos también los, los medios formales de control social, que son aquellos que están basados en una estructura, que están legitimados en leyes y normas, ¿sí? Como lo es también el poder de policía del Estado, para regular la conducta del individuo. ¿Por qué? Porque el único que tiene la potestad de regular coactivamente la conducta de un individuo en el Estado es el Estado, es el propio Estado. ¿Y cómo lo hace? A través de legitimaciones eh, de las leyes y las normas, es decir, deben estar escritas, mientras que esto no suceda así en los medios informales. ¿Sí? Esta formación o determinación de la conducta a través del Estado, a través del poder de policía, surge prácticamente en la Revolución Francesa, ¿sí? Eh, el siglo XX, eh, cuando a través de los principios de igualdad, fraternidad, ¿no es cierto?, y libertad, se empiezan a dar la formación y el reconocimiento de determinados derechos para los individuos, pero a su vez también el Estado, a través de la determinación o legislación de normas, determina determinados factores de conducta para que esos derechos se puedan desenvolver. Es decir,
El control social del Estado en la conducta del individuo está muy relacionada con que yo te doy determinados derechos que te corresponden como individuo, pero también a su vez establezco ciertas normas para que lo puedas desarrollar, para que así no confluyan o no choquen contra el derecho de otros individuos. ¿Para qué? Para que exista una coherencia y exista un desarrollo de una vida o una cotidianidad de los ciudadanos de manera correcta. ¿Sí? Como decir, tenés libertad de tránsito, pero no por eso quiere decir que, por ejemplo, puedes andar sin documentación o, que, o la libertad de, por ejemplo, de transitar lugares que no lo puedes hacer, como por ejemplo zonas fronterizas sin documentación, etcétera, etcétera. Sería, te doy un derecho, pero también eh, pongo restricciones. La propiedad privada es un derecho, pero así también dentro de mi propiedad privada no puedo estar, por ejemplo, realizando actividades ilícitas porque ahí afecto al Estado de la ciudadanía. ¿Sí? Bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de eh, los medios formales, ¿sí? Que son los medios formales de control social, son los que se implementan a través de estatutos, leyes y regulaciones de conductas no deseadas. Es decir, prácticamente qué conductas no queremos que se lleven adelante. Dichas medidas son llevadas adelante y son respaldadas por el Estado y específicamente sancionadas a través de este. ¿Sí? Eh, en los estados de derechos, los medios de control social formales sí o sí son mecanismos de control social que deben estar legislados, ¿sí? Es decir, debe darse a través de la implementación de normas y deben estar regulados. ¿Cuáles son las características generales de estas normas de control social? Es decir, se tienen que controlar, entonces tienen que estar dictados a través de normas. ¿Sí? ¿Cuáles son las normas o cómo son las normas que regulan la conducta de los individuos en la sociedad? Primero, son, son normativas o prescriptivas. Es decir, a través de la norma, porque a través del control social se instituye las normas un carácter obligatorio. Es decir, son prescriptivas, es decir, son de carácter obligatorio. Se impone cuál es la conducta que se debe cumplir. Por ejemplo, no robar, no matar, ¿sí? Esas son normas de carácter prescriptivas. Son de carácter sancionatoria, es decir, cuando uno las viola o incumple, generalmente viene acompañado de una sanción. Entonces la persuasión de la conducta del individuo está relacionada a que no te sancione más que a una voluntad de no hacerlo. ¿Sí? Es decir, yo no hago esto porque si no me van a sancionar. Sería, yo no puedo contrabandear porque si no tengo una multa. Yo no puedo matar porque puedo ir preso. Yo debo pagar mi impuesto porque si no me pueden meter una multa. Todo esto está relacionado, sería directamente influye en mi conducta, pero con un miedo o una valoración determinada por la sanción que se me va a aplicar, no tanto por una intención propia de no hacer. ¿Sí? Bueno, otra de las características, la tercera, que son uniformadoras. ¿Qué quiere decir? Como ya dijimos, el control social tiene que ser uniforme para todo el territorio, para todos los individuos de la misma manera. Por lo tanto, las normas, ¿sí? Estas normas sancionatorias de control social deben aplicarse uniformemente a todos los individuos, porque de contrario sería una cuestión de desigualdad. ¿Sí? Nosotros necesitamos que las normas de controles sociales sean iguales para todos los individuos en la sociedad. Otra característica de las normas de control social es que son relativas. ¿Qué quiere decir relativa? El control social de la conducta de un individuo se da dentro de un contexto, no es de manera aislada. Nosotros vivimos en una sociedad dinámica, en la cual muchas veces las conductas se van ayornando a lo que es el paso del tiempo, el contexto social, las nuevas realidades. Por ejemplo, las normas en su momento, los matrimonios entre personas del mismo sexo eran sancionados con la nulidad, es decir, eran inexistentes en realidad. Hoy por hoy ya no solamente hay un reconocimiento de esa conducta, sino que está regulada. Eh, Así, por ejemplo, el tema de la fecundación in vitro, la adopción por personas del mismo sexo, muchísimos otros derechos que aparecieron hoy, el de la informática, además, decir, que son la expansión, digamos, de la propiedad privada también transferida a los medios electrónicos, cosas que antes no se debían regular, hoy sí se regulan.
¿Por qué? Porque la realidad es dinámica. El individuo y su actividad y la actividad humana es dinámica. Por lo tanto, las normas que regulan esta conducta van a ser dinámicas. Entonces, de ahí es que surge la relatividad. ¿Por qué? Porque si las normas de conducta quedan obsoletas porque son viejas además, carecen de eficacia. Y por último, el quinto requisito es que requieren cierto grado de aceptación. Cuando hablamos de que requieren cierto grado de aceptación, estamos haciendo referencia a que para los integrantes de la sociedad se sienten obligados al cumplimiento de esta norma, ¿sí? No basta solamente con el temor de ser sancionado o castigado, sino que a su vez tiene que existir un sentimiento de valor o un sentimiento eh, de que esa norma respalda una intencionalidad estatal positiva, ¿sí? Eh, y que surge obviamente de la autoridad. Es decir, un respeto a esa norma porque se entiende que es de un valor de justicia. Algo así como cuando se dictó la resolución, los decretos de necesidad de urgencia, donde prohibieron la movilidad social, la salida de los individuos a la calle, estaba argumentada o basada en un sentido de protección de la salud de la comunidad. Entonces los individuos reconocían un valor y una utilidad de esa norma. Por eso no lo hacían, además de la sanción que podían sufrir, obviamente. ¿Qué son los medios de control social informales? Entonces, si dijimos que los medios de control social formales son aquellos que están institucionalizados, controlados, formados por leyes y legitimados en estas, los medios de control social informales son aquellos que no tienen una estructura específica, no están regulados por normas, pero como dije en mi caso, para mí son los medios que a través de la incorporación de ideas, valores, son aquellos que más determinan la conducta de los individuos, ¿sí? Eh, los, eh, los agentes de control social informal intervienen en la formación del individuo desde muy corta edad, ¿sí? Eh, y tienen mucha relación o dirección propia con la conducta que se quiere que el individuo desarrolle a lo largo de su vida, ¿sí? Entonces está muy relacionada con eh, los valores, con la ética, con la sociología, con la ideología, en función de lo que uno quiere que un individuo o cómo quiere que un individuo se desarrolle en una sociedad, ¿sí? Eh, los medios de movilidad informal generalmente se dan ya desde muy corta edad porque es como que preparan al individuo para que después pueda desarrollarse, ¿sí?, en comunidad y le sea más fácil asimilar todo lo que son estas normas que controlan su conducta a través de una legitimidad o de una sanción, ¿sí? Es como que te van preparando para el cumplimiento de determinadas normas, ¿sí? ¿Cuáles son los medios más conocidos de control social informal? El primero es la familia. La familia es la base de toda formación de un individuo en sentido de idea, de moral, de valores, de ética. Y el individuo en, en gran parte eh, forma su ser en el seno de una familia, donde aprende los primeros valores que lo van a determinar también así a, a tener el conocimiento de, por ejemplo, la aprehensión de, o el reconocimiento de después de valores, ideologías y demás. No quiere decir que el individuo no cambie, pero sí es el primer seno donde se incluyen los primeros valores y se establecen los patrones de conducta de un individuo. Por ejemplo, cuando tu padre o madre te castigan o cuando te enseñan, eso no está legislado, pero a nosotros nos establecen patrones de conducta, ¿sí? Generalmente los valores que más surgen en lo que es el ámbito de la familia es el amor, la solidaridad, eh, eh, la, el sentido de pertenencia, ¿sí? Bueno, otro medio informal es la escuela, ¿sí? La escuela tiene un factor fundamental, por eso en los estados de derecho la escuela pública, gratuita, obligatoria es muy importante porque es el primer lugar donde el individuo sale del seno familiar y se incorpora
a una estructura donde debe empezar a formarse como parte de otros individuos, pierde su individualidad para sentirse parte del grupo, ¿no es cierto? Y a su vez debe reconocer determinadas normas, ¿sí? Y a su vez se lo va preparando a través de la enseñanza, de las metodologías, a incorporarse, ¿no es cierto?, dentro de lo que es una sociedad, un medio social, a relacionarse con otros individuos. Tercero, otra forma de medio informal de, de control social es la religión. La religión se caracterizó desde los primeros tiempos como un medio de control social, eh, y un instrumento de dominación, podríamos decir, muy fuerte. La iglesia siempre tuvo una relación muy cercana con la conducta de los individuos, ¿sí? Eh, Incluso en la época antigua, antes de que surjan los estados, en la época de los reyes, de los faraones y demás, se veía que los individuos cumplían determinada conducta o seguían determinadas conductas con miedo a esos dioses. Bueno, hoy por hoy no se trata de una cuestión de miedo en sí, sino que está más relacionada con un sentimiento de ideologías, valores, eh, incorporada por la religión. Otro medio formal son los grupos de masas o las organizaciones de masas, que dentro de las organizaciones, por ejemplo, son como los grupos de pares, o las organizaciones que nos llevan a tener determinada conducta, y se aplican esas acciones muchas veces de sentidos morales, cuando un individuo realiza conductas distintas a lo que ellos plantean. Y por último tenemos, por ejemplo, los grupos informales y la comunidad, que son prácticamente aquellos grupos, nuestros grupos de pares, amigos, grupos de fútbol y demás, que son aquellos con los cuales se comparten el día a día y muchas veces establecen determinados, de trabajo también, donde muchas veces se denotan o surgen determinados patrones de conducta, ¿sí? En el cual nos adecuamos para poder convivir con ellos, ¿sí? Bueno, eh, estrategias de formación, de control social a través de la socialización, prevención y la represión. La socialización se trata de un proceso entre el individuo y la sociedad en el cual se van transmitiendo valores, principios y normas propias que van formando a lo largo de su ser su personalidad. Todo ese desarrollo que tenemos desde que estamos en la familia, pasamos a la escuela, al trabajo, con los grupos de pares y demás. Se va formando nuestra personalidad y con él incorporando valores e ideas propias que a su vez hacen a nuestra conducta y que muchas veces está condicionado con estos factores externos y nosotros muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿sí? Eh, este proceso se desarrolla de modo continua y progresiva a través de toda la formación del individuo, ¿sí? Por lo cual la socialización es un medio informal de, de control social. Después tenemos la prevención, que se refiere a evitar distintas formas, ¿no es cierto?, eh, o de determinadas conductas no afines a la actividad de la sociedad. Es decir, prevenir, medios para prevenir determinadas conductas o prevenir que determinadas conductas no afecten al resto de la sociedad. Por ejemplo, prevenciones de adicciones, prevenciones de enfermedades de transmisiones sexuales, eh, prevenciones de conductas que, por ejemplo, o de ideas que pueden llegar a generar un perjuicio a la sociedad, etc. Esas son todos de carácter preventista, ¿sí? Esta puede ser mixta, puede ser formal o puede ser informal, porque hay normas que previenen determinadas conductas y también valores y demás que previenen determinadas conductas, ¿sí? Y por último tenemos a la represión, ¿sí?, que es castigar las conductas que vulneran el sistema, digamos, de normas o propias del Estado de Derecho, ¿sí? Esta es eh, netamente de carácter formal. Indiscutiblemente la represión, es decir, esa facultad de que con violencia o coacción se sancione la conducta de un individuo, solamente puede ser llevada adelante a través del Estado. Por lo tanto, ¿no es cierto? Por lo tanto, a través de su potestad, ¿no es cierto?, el Estado es quien puede
no solamente dictar las normas, sino que aplicar las sanciones. El hombre al vivir en sociedad debe delegar ese poder de, de, de coacción y que lo tiene el Estado, quien es que a través de su poder de policía, es decir, esa facultad, entendiendo el poder de policía como esa facultad de limitar los derechos del individuo, y en su faz represiva es sancionar cuando un individuo incumple una conducta que se ha regulado, ¿sí? Es una manera de hacerlo respetar las leyes, ¿sí? Y sancionar, ¿no es cierto?, esta cuestión. Eh, bueno, cuando vemos, eh, bueno, hasta acá llegamos con lo que es los medios de control social formal e informal, y en la próxima clase ya vamos a ver otras formas de control social ya relacionado a las conductas del individuo propiamente, lo que es la conducta desviada o no, ¿sí? Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.